Hola mis hermanos, ¿cómo están? Seguimos por aquí con ustedes, Ibelice Corsino, y seguimos con la segunda parte de este capítulo, la desobediencia del hombre. Vamos a continuar hablando de esta historia, la cual nos concierne a todos y que siempre tenemos deseo de saber más y más de este capítulo que muchas veces no llegamos a entender. Incluso que he escuchado personas que dicen que no saben por qué Dios sacó del huerto a Adán y a Eva y por qué la raza humana cayó simplemente por este fruto. Pero si miramos bien y lo seguimos analizando como lo hemos analizado hasta ahora, nos vamos a dar cuenta que el pecado de ellos fue un pecado deliberado, fue todavía doblemente desastroso, porque ellos sabían, ellos estaban advertidos que posiblemente iba a entrar un enemigo, ese ser, ese ángel malvado que había caído del cielo y que había sido echado del cielo y que posiblemente iba a estar merodando en el huerto del Edén y que podía hacerle mucho daño. Es decir, ellos lo sabían. Ellos tenían que estar atentos y no descuidarse como Eva se descuidó. Pero sabemos que fue el deseo de ella querer saber por qué no podía tocar ese árbol. Y sin darse cuenta, mira la desgracia tan grande que causó a toda su descendencia, incluyéndonos a nosotros también. Entonces podemos ver que en el capítulo 13, llegando aquí a esta segunda parte de este capítulo, vemos que entonces eh, Jehová dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y yo comí. Entonces sabemos que ya ellos los dos le han echado la culpa a Dios, ¿no verdad? Él porque dijo, la mujer que me diste, y ella, bueno, tú metiste la serpiente. Entonces vemos que el Señor aquí decide hacer un juicio y vemos que este juicio se lo hace a los tres y a cada uno le da lo que cada quien merece como sentencia. ¿Por qué? Bueno, porque el Señor no puede dejar pasar, como dije anteriormente, antiguamente, ¿no? Como dije en el primer video que hice, el Señor jamás va a consentir el pecado. El Señor jamás va a permitir que transgredamos su santa ley. Su ley que representa a su santo carácter, que es la esencia de su carácter. Los 10 mandamientos representan la esencia del carácter de Dios y también representan al trono de Dios. Entonces debemos de pensar qué sagrada es esta ley y por qué debemos de guardarla y por qué debemos de estudiar todos estos capítulos de la Biblia y por qué debemos de estudiar de una manera especial el capítulo 119 de Salmo, donde Dios deja 7 páginas para hablar de su sagrada ley. Ahí nos vamos a dar cuenta que es muy solemne y que nosotros, si en verdad somos cristianos y queremos servirle a Dios, debemos de guiarnos por su ley, porque su ley es su carácter y una vez nosotros lo practiquemos en nuestra vida diaria, estos 10 mandamientos, es decir, el carácter de Dios en nuestra vida, vamos verdaderamente a plasmar la imagen de Dios con nosotros, que es lo que Dios vino a mostrarnos una vez Él vino aquí en la tierra. Pero vamos a ver qué fue lo que pasó en esta sentencia. Entonces Jehová dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita será entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Es decir, cuando el Señor habla de esta profecía, porque en realidad esto se convierte en una profecía de tiempo, es decir, que iba a pasar en el futuro, donde el Señor le está diciendo a Satanás, que el Señor lo reprenda, personalizando esta serpiente, que iba a venir un descendiente de la mujer que iba a libertarlo de esa cadena que él le había tirado a ellos, es decir, a la raza humana. Inmediatamente Adán pecó. Bueno, pues nosotros fuimos envueltos en esa tela de nube negra, fuimos encadenados junto con ellos, al nosotros también ser su descendencia. Entonces,
en el momento que recibe esta profecía, que recibe esta palabra, dice que iba a poner enemistad entre ti y la mujer, es decir, entre la serpiente y la mujer. ¿Quién es la mujer? Bueno, pues ella representaba la iglesia de Cristo. Sabemos que en la Biblia la mujer representa una iglesia. Él entendió que este pueblo, que de ellos iba a salir un pueblo, el pueblo de Dios, porque él sabía que de eso se trataba la raza humana aquí en la tierra, que Dios iba a formar esa cantidad de personas que iban a obedecer sus mandamientos y que iban a amar, iban a ser fiel a Dios. Pues por eso fue que él decidió contaminar con la rebelión del pecado que él mismo había desarrollado en él mismo, pues él iba a contaminar a la humanidad y de esa manera Dios no iba a tener potestad en este mundo para gobernarlo ni para que nadie le obedeciera. Pero él inmediatamente se dio cuenta de que iba a haber una descendencia de esta mujer que iba a ser un pueblo que iba a salir y que le iba a hacer la guerra a él. Dice, pondré enemistad entre ti y la mujer y tu simiente. Y que la simiente iba a ser ¿quién? Bueno, todo aquello que iban a seguir su conducta de la serpiente, es decir, del enemigo, persona, toda aquella persona en medio de la tierra que iba a desarrollar el carácter y todas las similitudes del enemigo, que iban a ser rebeldes, que iban a ser perversos y que no iban a escuchar, ni a llevar, ni a guardar, ni a valorar los mandamientos de Dios. Él se dio cuenta que iban a haber inmediatamente dos grupos, dos linajes, uno que iba a nacer a través de la misma serpiente y otra que iba a nacer a través de la mujer. Y rápidamente él se dio cuenta que a través de la mujer iba a nacer un libertador que iba a libertar a la raza humana, a todos aquellos que sí quisieran obedecer la ley de Dios y que sí iban a decirle sí al Dios Todopoderoso, aun estando en medio de sus pecados y sus maldades, iban a reconocer sus maldades y iban a venir a lavarse con la sangre de ese libertador que una vez iba a llegar a la tierra. Y que aquí se está refiriendo al Señor Jesucristo, que iba a salir de esa mujer. Y lo podemos ver en el capítulo 12 de Apocalipsis, de esa mujer que está embarazada, de esa mujer que tuvo ese hijo, de esa mujer que ese hijo fue arrancado para Dios y su trono. Entonces nos damos cuenta que se está hablando de la iglesia y que de esta iglesia fue de donde salió el Hijo de Dios a través de la Virgen María, que fue una mujer que representaba una iglesia que amaba a Dios y que obedecía a Dios. Pues entonces, como vemos aquí que la serpiente se le ha entregado su sentencia, tuvo temor. Y aún más cuando la maldición cayó sobre este animal que iba a andar sobre su pecho y que iba a comer polvo todos los días de su vida y que esta simiente iba a herir a la serpiente en la cabeza, es decir, que al diablo, que el Señor lo reprenda, el Señor lo reprenda, una vez viniera el Señor Jesucristo, le iba a matar, le iba a machacar la cabeza. ¿Y cómo fue que el Señor le machacó la cabeza? En la cruz del Calvario, mis hermanos. Porque recordemos que Él dijo allí en el cielo que Él iba a quitar esa ley obsoleta, que los humanos no podíamos llegar a guardarla. Él dijo que le iba a demostrar a los ángeles y a los seres no caídos del universo que Dios había creado seres humanos sin la condición de poder guardar la ley, pero que ellos como ángeles tenían un nivel más alto y ellos sí, hasta ahí podían guardar la ley, pero que hasta ellos se sentían restringidos y que no podían hacer más de lo que ellos sentían que tenían capacidad para hacer. Y por eso él dijo, verán que esos humanos no pueden guardar la ley. Entonces él tira la trampa a través de Eva, desobedecen la ley de Dios porque recordemos, el mandato de Dios, cuando amamos a Dios, que es el primer mandamiento, le vamos a amar con toda nuestra fuerza, con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, y no vamos a desobedecer ningún mandato que Él nos diera. Entonces aquí nos damos cuenta que ellos transgredieron los dos el primer mandamiento. ¿Por qué? Bueno, porque desobedecieron y comieron de ese árbol que Dios les dijo que no comiesen. Entonces aquí ya Él tiene una prueba en medio del universo que ellos no estaban hechos para obedecer la ley. Y ahí él le deja como una confusión a los seres no caídos y a los ángeles en el cielo, en todo el universo, de que Dios
había cometido un error, porque ellos ahora estaban en desgracia y ellos ven que ya ellos estaban bajo las normas del enemigo, estaban bajo el caudillo. Él le había tendido una trampa y ellos estaban encadenados a través del pecado y del engaño que le había cometido. Entonces a los seres no caídos, los ángeles, ellos empiezan a tener un poco de duda y no se dan cuenta bien qué es lo que está pasando. Pero ellos siguen confiando en Dios, en el Dios creador. Ellos no le dan parte en nada al enemigo. Pero el enemigo ya tiene una base a donde desarrollar este mandato, ¿no? Este gobierno de presidencia que él había dicho que él podía desarrollarlo en el universo, pero ahora ya él tiene el mundo y él quiere hacerle ver a los seres no caídos que ahora toda la raza humana iba a obedecer sus leyes, sus órdenes, y que por tanto ellos estaban o estábamos bajo su yugo y por lo tanto íbamos a obedecer todo cuanto él dijese y su carácter lo íbamos a adquirir también. ¿Por qué? Bueno, porque dejamos de ser hijos de Dios y pasamos a ser hijos de la ira, como dice en Efesios en el capítulo 2. Entonces, una vez pasa esta situación, el Señor le da la sentencia a la serpiente, es decir, a Satanás. Ya él sabe que va a venir un libertador, ya él sabe que él no va a ser el regidor, ni el gobernador, ni el presidente de este mundo, porque su gobierno va a estar dilatado. ¿Por qué tiempo estuvo dilatado, mis hermanos? Por 4000 años estuvo el enemigo gobernando y teniendo subyugado el pueblo de Dios, a la raza humana. Después de aquí, vemos que el Señor le da la sentencia a Eva. Y como le da la sentencia a Eva, sabemos que ella iba a llevar una buena parte dura, porque sabemos que el pecado entró a la raza humana por medio de nuestra querida madre, de nuestra madre, que fue curiosa y que quería ser igual a Dios. Y nosotros hoy tenemos esos rasgos malignos, que queremos igualarnos al Señor y queremos hacer cosas como si fuéramos dioses, como dice el Señor en el capítulo 82 de Salmos. Yo lo he dicho, ustedes son dioses. Entonces, eso pasa en la raza humana, que tendemos a querer hacer nuestras propias, o fomentar nuestros propios ideales y coger nuestro propio camino y hacer lo que nosotros creemos. Entonces, por eso muchos de nosotros, hasta que no llegamos a los pies de Cristo y aprendemos a tener una dependencia de Él, tendemos a guiar nuestro propio barco, a guiar nuestro propio camino. Y esas son las características del enemigo. Por eso fue la rebelión, porque él decidió que él iba a gobernar su vida y también lo de la raza humana que el Señor había creado. Y por eso decidió hacer toda esta artimaña para que nuestros primeros padres cayeran en el pecado. Entonces vemos que en el versículo 16 el Señor le da la sentencia a la mujer y le dice: a la mujer dijo: multiplicaré en gran manera los dolores de tu preñeces. ¿Damos a luz a nuestros hijos con dolores, sí o no? Pues claro, y bastante mal que nos va. Muchos dolores que nos da, dolores terribles que yo creo que el hombre no puede ni imaginarse los dolores tan fuertes que son para parir. Y cuando son hijos de varones todavía aún peor. Entonces el Señor le dice que iba a tener en gran manera los dolores de sus preñeces. Dice: y con dolor darás a luz a tus hijos. Y aquí hay una segunda parte, mis hermanas queridas, que debemos de poner mucha atención, donde dice: y tus deseos serán para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Es decir, lo que está pasando hoy día, el Señor lo dio como profecía en aquel tiempo, en aquellos tiempos. La mujer a partir de ahí iba a ser una mujer humillada bajo los pies del hombre, iba a ser debilitada, iba a ser degradada al lado del hombre. Recordemos que en el capítulo 2 vemos que el Señor le saca a Adán una costilla de la parte de aquí arriba. Es decir, la mujer iba a ser un poco más baja que el hombre, pero no iba a estar sobre su cabeza, tampoco bajo sus pies, iba a estar justamente aquí al lado del hombre, donde debe ser, donde el hombre debe tener a su esposa justamente al lado. Pero al él pronosticar esta sentencia contra Eva,
bueno, pues todas las mujeres que salieran a través de ella, que somos todas, porque todas somos su descendencia, así como los hombres, bueno, pues nos cayó esta maldición. ¿Cuál maldición? La de parir con grandes dolores a dar a luz nuestros hijos. Y lo segundo es que somos siempre dejada, maltratada, humillada, golpeada por nuestros esposos, ¿verdad que sí? Y hoy más que nunca que estamos en finales o a finales de los tiempos, estamos viendo cómo el hombre maltrata, humilla, golpea y mata a la mujer. Vemos que la última frase se dice, y Él se enseñoreará de ti. Vemos que es una frase que quiere decir, y Él te matará, porque esa misma frase la vemos en el capítulo 4, cuando Dios le dice a Caín, y tú te enseñorearás de Él. ¿Y qué es lo que Caín termina haciendo? Bueno, que mata a su hermano. Pues justamente enseñorearse quiere decir matar. Y eso hoy se está cumpliendo como profecía. Empezó desde hace todo este tiempo, desde que Dios tiró esa maldición sobre la mujer, pero como estamos en un tiempo donde ya esto se está acabando, ya la maldad del ser humano está creciendo tanto que está copando todo el mundo, es decir, está saturando el globo terráqueo y vemos que esto se agudiza cada día más porque siempre estamos escuchando que hay 5 y 6 mujeres que se matan al día, no tan solo en Santo Domingo, aquí en Europa donde yo me encuentro, en España, en Bélgica, en Francia. Aquí en Suiza no se escuchan esas cosas porque aquí los suizos son muy calmados, pero yo sé que de alguna manera, en algún sitio, de alguna manera, algo también, algún hecho aislado se debe de dar. ¿Por qué? Bueno, porque esto está en el mundo entero y el pecado está saturando todo el globo terráqueo. Después que el Señor le da su sentencia a Eva, vemos que lo próximo es al marido y le dice, y a tu marido dice, y él se enseñoreará de ti, dice, y al hombre dijo, por cuanto obedeciste la voz de tu mujer y comiste del árbol del que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra. Por tu causa con dolor comerá de ella y todos los días de tu vida. Dice, es decir, todos los días de su vida va a comer de la tierra, pero ya esta tierra ya va a estar maldita. Si tenemos cuidado, vamos a ver que cuando ellos estaban en el huerto del Edén, ellos no tenían que trabajar la tierra. Todo salía de manera natural. Es bueno que leamos Patriarcas y Profetas. Este libro nos da bien a entender esta historia maravillosa y vemos que la tierra producía de manera llena de gracia, de virtud, porque todavía no estaba dañada ni con una céntima de gota de pecado. Entonces todos los frutos, todo salía de manera providencial por la gracia de Dios, salía simplemente por el vapor que surgía de abajo para arriba. Estas semillas germinaban y salían los frutos, pero como él decidió pecar y su mujer también, ellos decidieron transgredir la ley de Dios. Bueno, pues ya la creación que estaba también atada a las condiciones del hombre, porque Dios le entregó al hombre, le entregó la creación en sus manos. Pues por lo tanto, al caer el hombre, también cayó la creación. Lo podemos ver en el capítulo 8 de Romano, donde se habla, versículo 20, creo que 22, 23 por ahí, donde dice que la creación también grita a una y está encadenada, así como las criaturas de Dios, que somos nosotros. Entonces vemos que el hombre tiene que trabajar duro para ganarse el pan de cada día. Dice que espino y cardo le iban a producir y que comería planta del campo. Dice, con el sudor de tu rostro comerá el pan hasta que vuelva a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Entonces vemos aquí que inmediatamente esta sentencia se le da al hombre y a la mujer. Bueno, pues ellos se ponen un poco tristes porque ellos ven que ese pecado tan sencillo y quizá tan que no se veía de que era tan grave, ellos se dan cuenta de que verdaderamente era una desgracia terrible para sus vidas, porque ya ahora ellos iban a tener que trabajar. Adán iba a tener que sudar mucho
para poder comer el sudor de su frente, porque, bueno, porque ya la tierra no le iba a dar los frutos, porque la tierra también estaba encadenada. Entonces vemos que en el versículo 21, entonces en el versículo 20 dice, y llamó a Adán el nombre de su mujer Eva, por cuanto ella era madre de todos los vivientes. Sabemos aquí que ya ellos están conscientes y tienen su mente clara de la maldad que ellos han hecho, aunque sabemos que ellos se justificaron culpando a Dios. Y cuando la persona se justifica cuando hace algo malo y daña, bueno, pues obvio que no tienen un arrepentimiento sincero. Hasta aquí ellos no se habían arrepentido sinceramente de sus hechos, es decir, de esa transgresión terrible, porque ellos todavía no se habían dado cuenta de la magnitud grandiosa de su pecado, que fue algo terrible que hasta hoy eso no está afectando. Pero el Señor, dice la pluma inspirada, en el versículo 1 dice, y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Nada más dice esto aquí en la Biblia. Pero la pluma inspirada dice que el Señor, después que le dio a cada uno su sentencia, lo vio que estaban turbados, tristes, acongojados y que pensaban que en cualquier momento podían desfallecer. Y Dios sintió tanta compasión que lo llamó y le habló a su corazón, donde explica la pluma inspirada que él le preguntó si ellos podían creer en ese libertador que iba a venir una vez a la tierra y que lo iba a libertar y le iba a dar nueva vez el pase delante de la presencia de Dios. Recordemos que ya ellos no estaban delante de la presencia de Dios. Recordemos que ellos ahora tenían miedo. Recordemos que ellos ahora tenían un miedo tan grande que ellos no se atrevían a mirar a la cara al Señor. Mientras que antes ellos sí podían mirar a la cara a nuestro Dios porque eran santos, eran puros y todavía no habían pecado. Pues por lo tanto, esta vez el Señor, dice la pluma inspirada, que Él le habla a sus corazones y una vez le hizo esa pregunta, ellos dijeron que sí, que ellos creían que ellos podían ser restaurados nueva vez delante de la presencia de Dios. Y una vez ellos tuvieran restaurado delante de la presencia de Dios, también su descendencia podía ser restaurada delante de la presencia del Padre. Pero eso sabemos que no podía pasar no antes que Jesucristo viniera aquí a la tierra. Y para eso tenía que pasar un buen tiempo todavía. Pero aquí vemos que el Señor hace algo con ellos para darle una prueba de su amor, para darle una prueba de que pronto iba a venir un libertador a la tierra y que su descendencia no iba a quedar desamparada. Todo aquello que decidieran escuchar y obedecer la voz de Dios a través de este libertador que iba a venir a la tierra a libertarnos. Entonces, inmediatamente el Señor le puso una daga a Adán en las manos y cuando él se vio con esta daga, él no podía entender que él tenía que matar a esos corderitos que eran dos, que representaban tanto al Padre como al Hijo, digo yo de alguna manera, porque fueron dos, uno para cada uno. Entonces, para atraer la piel de esos dos corderos para que ellos pudieran ser vestidos con esta piel de oveja. Entonces, el Padre y el Hijo representan este cordero. El Padre y el Hijo representan esta característica mansa que representan estos animales. Entonces, ellos fueron vestidos con esta piel de estos corderos que fueron muertos ese día. Dice la pluma inspirada que Adán sintió tanto terror al saber que tenía que matar a uno de esos animalitos. Él vio cómo la sangre iba colgando, iba cayendo a tierra, mientras que el animalito se iba quedando tranquilo y simplemente se oía su dolor, que se quejaba por su dolor. Adán se dio cuenta de la magnitud de su pecado, porque su entendimiento fue abierto en ese momento, así como el entendimiento de Eva. Ellos lloraron y suplicaron perdón al Dios de la vida, suplicaron perdón al Dios del amor, porque ellos vieron que ellos no murieron en ese día, porque ellos tenían que morir, pero murieron dos corderos en lugar de ellos dos.
Inmediatamente el Señor le dio otra sentencia, o vamos a decir, una noticia todavía aún más triste, que ellos tenían que ser echados del huerto del Edén. ¿Por qué tenían que ser echados del huerto del Edén? Bueno, era obvio que el árbol de la vida, del cual ellos comían de manera gratis, que no tenían ningún problema, porque el árbol que se le había prohibido era el árbol del bien y del mal. Pero ellos del árbol de la vida, que es el de la vida eterna, ellos tenían todas las veces que quisieran, lo podían comer. Pero qué ironía del ser humano, porque a nosotros nos pasa. A veces tenemos toda la ejemplaridad de manera positiva para poder vivir, pero nosotros insistimos en irnos por el lado negativo y terminamos pasando o atrayendo desgracia a nuestra vida. Fue lo que le pasó a Adán y a Eva. Ellos estaban bien, estaban plenos, tenían comunión con el Padre, incluso su descendencia iban a ser santa, pura, iban a estar envuelta en este manto de santidad. Pero ellos decidieron, creyendo que iban a lograr una mayor conexión espiritual y un mayor nivel de espiritualidad como el Padre, y decidieron escuchar a la voz de la serpiente, a la voz del enemigo, y cayeron más bien en pecado, en desgracia. Y hoy vemos que por ese pecado, por desobedecer la sagrada ley de Dios, ellos fueron echados del huerto del Edén. Y dice, y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de piel y los vistió. ¿No, verdad? Ellos fueron vestidos, ellos fueron perdonados de su pecado, ellos no murieron, pero fue porque estos dos corderos murieron en lugar de ellos. Dice, y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida. Ven, por eso ellos fueron sacados inmediatamente a prisa, porque si podían llegar y extender su mano y comer del árbol de la vida, bueno, pues ¿qué iba a pasar? Que ellos iban a tener una descendencia de seres humanos que no íbamos a morir, que íbamos a vivir por la eternidad, pero en pecado. Mis hermanos, eso sería lo más trágico que le podía pasar a la raza humana, que nosotros estuviéramos pecando por la eternidad y que no tuviéramos un momento de descanso, es decir, morir para descansar de tanta desgracia. Pero gracias a Dios que Dios lo sacó, y aparte de que lo sacó, le prometió salvación y vida eterna a través de este libertador que iba a venir, el cual era Jesucristo nuestro Señor. Dice que lo sacó rápido del huerto, dice, para que no comiera y viviera para siempre. Dice, y lo sacó Jehová del huerto del Edén para que labrase la tierra del que fue tomado. Es decir, ahora ellos iban a ser sacados fuera, iban a tener que trabajar duro para echar hacia adelante y para comer sus propios alimentos, es decir, trabajado y forjado por el sudor de su frente. Dice, echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto del Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos los lados para guardar el camino del árbol de la vida. Aquí terminamos este capítulo tan interesante, pero nos damos cuenta que Dios puso ángeles para que ellos no pudieran entrar al huerto del Edén, porque si ellos entraban posiblemente y lograban alcanzar el árbol de la vida, bueno, pues esto podía ser aún más perjudicial para ellos y para su descendencia, que íbamos a ser nosotros a través de los siglos. Mis hermanos, entendamos de qué se trata el pecado. Adán y Eva pecaron deliberadamente, se separaron de la gracia y del amor del Padre. Si ellos no hubiesen pecado, nosotros todavía hoy tuviéramos delante de la presencia de Dios. Nosotros todavía hoy fuéramos santos y puros, y ellos también. Es decir, hubiésemos sido ese pueblo para lo que Dios creó al hombre y a la mujer, que fue para ser una gran raza santa y pura, que vemos que lo dice en el capítulo 7 de Deuteronomio. Él dice que hizo un pueblo para que fuera su pueblo santo, su pueblo fiel. Pero lamentablemente ahora había un gran problema. Ese pueblo santo y puro que Dios había hecho a través de Adán y Eva, ahora iba a estar contaminado a través de todas las edades. Y por lo tanto había que resolver ese problema. Pero Dios tenía una carta B, una segunda carta bajo la manga. Aunque el diablo vino y destruyó la primera parte,
de esa gran creación que hizo Dios. Él no sabía que había un libertador que iba a venir 4000 años después a liberar a la raza humana del poder del pecado. Por eso, mis hermanos, vemos que en el capítulo 3 de Juan dice la palabra: porque de tal manera amó Dios a su Hijo que ha dado a su Hijo amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces a nosotros ya Jesucristo vino, mis hermanos, y toda la raza humana ha estado contaminada. Pero hoy, gracias a Cristo, hay una gran parte a través de los años, después de hace 2000 años para acá, que ha ido limpiándose, que ha ido purificándose y que ha ido dando testimonio del amor de Cristo a través de las edades y de los periodos. Lo podemos ver a través de la historia de la edad curantina, a través de la edad de piedra. Hemos visto a los valdenses, a los puritanos, a los hugonotes y a tantas personalidades que decidieron decir sí al Señor Jesucristo. Creemos en tu sangre maravillosa y nos hemos lavado con ella y vamos a guardar los mandamientos sin transgredir ni tan siquiera uno, como dice Santiago capítulo 2 versículo 10, que no debemos transgredir la ley de Dios, porque si transgredimos uno de esos 10 mandamientos, estamos transgrediendo toda la ley de Dios. Y por eso la iglesia madre, la iglesia popular, vemos que decidió caer atrás, buscar, matar como puros sanguinarios y asesinos al pueblo de Dios. Y eso ha estado pasando siempre, mis hermanos, al pueblo de Dios, la iglesia popular y aquellos que no guardan sus mandamientos siempre han luchado por matar, por desaparecer al pueblo de Dios. Pero el Señor dice que mientras más matan su pueblo, la sangre es como semilla, porque más se levantan otros a predicar la gran verdad de la palabra de Dios. Mis hermanos, hoy vamos a dejar este hermoso y maravilloso capítulo que hemos estudiado, comprendiendo cada uno de esos versículos en detalles. Gracias, mis hermanos, por su atención, por su amable atención para conmigo y para este capítulo que hemos estado estudiando. Espero que haya sido de su agrado, espero que haya sido de su comprensión y espero que estudien la Biblia, que vayan a diferentes capítulos en el Nuevo Testamento, donde ahí todo esto le va a ir cuadrando para aquellos que no son adventistas, que no conocen todavía bien la Biblia o no la entienden todavía de esta manera, que no le digo que me crean, sino que estudien, que escudriñen, como dice el Señor en Juan 5:39. Tenemos que escudriñar la Biblia, mis hermanos, para que podamos entenderla y para que vayamos de acuerdo a lo que Dios quiere que entendamos, es decir, el plan de la redención, cómo fue que surgió, por qué surgió y cómo fue que se llevó a cabo. Porque el plan de la redención ya Cristo lo hizo. Ahora a nosotros nos queda un deber y es de creer en Él, de guardar su mandamiento, de vivir como Él vivió cuando estuvo aquí en la tierra y dar testimonio de su amor, de su grandeza y dar testimonio de cómo Él nos ama y de cómo Él ahora está delante de la presencia del Padre intercediendo por cada uno de nosotros. Que la paz de Dios y el amor de nuestro Señor Jesucristo sea con cada uno de ustedes, mis hermanos. Bendiciones.